Hoy hablamos del auge del streaming, una revolución que democratiza de alguna manera la comunicación, una revolución que es una explosión de genialidad, digamos, pero también genera mucho ruido. Mucha gente puede hablar ahora, puede crear un streaming fácilmente o relativamente fácilmente, pero también se genera mucho ruido, muchas voces hablando en un ecosistema que se empieza a saturar también. Pero nosotros lo que te vamos a contar son cifras, estadísticas, porque si estás pensando en crear tu propio streaming para impulsar tu negocio, tu marca personal también, como en parte lo estamos haciendo nosotros, te invitamos a que te quedes porque vamos a desglosar el fenómeno, ver los pros, los contras, de lo que significa tener tu propia voz, de lo que significa tener una voz de marca y hablarle a la gente de una forma a que llegue a conectar. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos en FOMO Extreming esta vez. Fue extremo llegar, casi nadie llega hoy. Estuvimos hasta las manos totalmente. FOMO, facturo, mira cómo otros lo hacen. Estamos en YouTube, en Spotify. Síganos en FOMO Streaming en todas las redes y suscríbanse a los canales de YouTube, canal de streaming de YouTube y de Spotify también. Exacto. Así que bueno, ya escuchan una voz por ahí. Hoy la presento rapidito a Meli Fontanesi. ¿Cómo va, Meli? Todo bien, Seba. Te veo un poco afónico, un poco difónico. No sé bien nunca cómo se dice. Si es afónico, difónico. Sí, exactamente. De casualidad que llegué, porque los Uber estaban como locos, creo que vos también lo sabés. Y no lo presento a Dani King porque hoy está con su Black Friday, sería con el Cyber Monday. Así que levantando sitios y haciendo la magia que sabemos que sabe hacer con sus webs y con su agencia de e-commerce. Hoy hablamos de algo bastante interesante. Hoy hablamos del auge del streaming, una revolución que democratiza de alguna manera la comunicación, una revolución que es una explosión de genialidad, digamos, pero también genera mucho ruido. Mucha gente puede hablar ahora, puede crear un streaming fácilmente o relativamente fácilmente, pero también se genera mucho ruido, muchas voces hablando en un ecosistema que se empieza a saturar también. Pero nosotros lo que te vamos a contar son cifras, estadísticas, porque si estás pensando en crear tu propio streaming para impulsar tu negocio, tu marca personal también, como en parte lo estamos haciendo nosotros, te invitamos a que te quedes porque vamos a desglosar el fenómeno, ver los pros, los contras, de lo que significa tener tu propia voz, de lo que significa tener una voz de marca y hablarle a la gente de una forma a que llegue a conectar. Vamos a ver un poco de todo, vamos a ver estadísticas, como te decía, y vamos a ver también la cuestión de en la sociedad cómo está impactando. Eso es en la primera parte. En la segunda parte, que si nos estás viendo en YouTube vas a tener que buscar la segunda parte del video o el segundo episodio en Spotify, tenemos una invitada, como siempre, invitada sorpresa, pero muy relacionada con todo lo que es el mundo del streaming, de los medios, una periodista. Así que eso, quédense o vayan a ver el otro video inmediatamente porque vamos a estar hablando de lo mismo y vamos a estar yendo a fondo con todo esto. Así que Meli, bueno, vamos empezando. Hoy no lo tenemos a Dani, pero tenemos el guión que él creó, más lo que le fuimos poniendo nosotros. ¿Qué opinión te merece todo esto? Y me parece que el tema está buenísimo porque un poco en las reuniones postproducción que tenemos siempre salen los temas que por ahí está bueno tratar o levantar. Y el tema de lo que es el auge de la comunicación y de los canales es buenísimo porque hoy un montón de gente tiene acceso a lo que es la comunicación, expresar o contar una idea o crear una audiencia, seguidores y así mismo tener su propia escuela, su propio grupo, un montón de cosas que hoy nos dan la cantidad de herramientas que tenemos disponibles, desde un canal de YouTube que con una cámara, con un micrófono, una persona se puede sentar y empezar a hablar y la gente... Hay tantas personas como opiniones y adeptos, entonces siempre alguno se va a enganchar, entonces vos podés simplemente desde tu casa, o nosotros acá en este caso desde la Vox, digamos, podemos generar un espacio de comunicación sobre un tema puntual y eso democratiza, como decías vos, un montón lo que es la información. Lo que sí hay que tener en cuenta es la cantidad de información que hay dando vuelta y cómo uno también tiene que aprender a discernir, si quiere, qué está mirando, qué está escuchando, qué está por ahí leyendo, iba a decir, pero con lo que es los ebook también, pero todo lo que es podcast, streaming, tenés una variedad impresionante. Y hay un montón de gente, estilo influencers, que tal vez están con demasiada voz en algún caso. Lo digo demasiada voz porque... Demasiada.
Depende. Hay gente que sabe muchísimo y hay gente que son unos reverendos vendehumos, que vamos a hablar de esto en los próximos episodios, estén atentos. Y para conectar con episodios anteriores, en el episodio 12 hablamos del lado oscuro de los influencers. Sí. Vayan a verlo, es importante que lo vean para que entiendan cómo les están vendiendo la moto en algún punto y que ahora puedan conectarlo con esto que vamos a ver. Sí, un poco esto que catado el episodio anterior, el tema de algunos influencers que se toman algunas licencias o excesos, digamos. Más que nada lo que a veces tiene que preocupar o decir voy a tener en cuenta otra fuente es lo que tiene que ver respecto a salud. Me parece que en China fue que largaron como una disposición o no sé si es una ley o algo que las personas que hablan de salud tienen que tener ciertos estudios, ciertos cuidados y demás. Entonces eso me parece que está bueno porque hay cuestiones obviamente de nuevo de salud que hay que tomarlas con pinza y escuchar a personas quizás que saben del tema, ¿no? Sí. Más que nada en salud mental y eso, que los influencers muchas veces se agarran de esas cositas, como los que veíamos en el episodio anterior. Sí. Entonces, nada, eso es lo que quizás tener en cuenta. Sí, siempre que no corte la libertad de expresión, porque también justo este tipo de gobiernos son bastante delicados con estas cosas. Pero bueno, mientras le pido a Piero, nuestro operador de hoy, la diapositiva número 1, les voy a contar que lo que vamos a ver es video streaming y video podcast. Es decir, no el streaming de Netflix, de Amazon Prime, sino lo que estamos haciendo ahora nosotros, le vamos a decir streaming, que también le podemos decir video podcast, ¿sí? Ahora sí, a resolución completa, pantalla completa, un segundito nomás. Ahí tenemos cómo está creciendo el video podcast. Estaría bueno explicar a la gente qué es el video podcast, porque hoy quizás quien escucha, ponele Spotify, a veces no te das cuenta que tenés el videíto ahí, o a veces cuando vos escuchás un podcast, a veces tenés el videíto y a veces no. Bien. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Bien, entonces, volveme a mí, Piero. Entonces, lo que ella dice es que tenemos lo que le llamamos streaming, que es lo que estamos haciendo ahora, que yo también le llamo video podcast en realidad, pero el streaming lo que tiene es que es en directo y el video podcast, dice Meli, que es grabado y en diferido. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Exacto. Perfecto, bueno. Entonces, volvemos ahora hacia la placa, por favor, y ahí tenemos el crecimiento para que ustedes vean la importancia y el auge que está tomando. Y yo destaqué algunas. Tenemos en España una curva ascendente, en Argentina y en Brasil. Después, si ustedes entran en esos informes, que van a encontrar todos esos informes en Spotify de 2023 y 2024, yo les dejo las notas para que ustedes puedan, y los links para que puedan verlo. Ahí van a encontrar las curvas separadas. Van a ver que en Brasil es gigantesco, en España es bastante bueno y en Argentina crece menos, pero está creciendo. Entonces, lo importante es que vean que si están en Argentina tienen un espacio de mercado ahí o un nicho para entrar para poder darle a la marca la voz propia de que tanto estábamos hablando. Bien, eso por un lado. Y segundo, para empezar a ver un poco quién es que está mirando o escuchando video podcast, en la placa número 2, ahí tenemos un poco el rango de edad. Y entonces en los triangulitos que yo les marqué en magenta, o sea en rosita, tienen el rango de edad de los más jovencitos, que son los que tienen bastante tiempo, podríamos decir, para estar ahí mirando. Y también tenemos adultos mayores, jubilados y gente que me sorprendió, que no sabía que estaban conectados a video podcast. Y estas son estadísticas de Spotify 2024, son bastante recientes y ahí tienen los rangos etarios. Entonces ustedes pueden captar mucha gente. Los otros rangos también están activos, que son los otros que ven ahí, los que están mirando. Y ahí pueden entonces tener una audiencia, como se suele decir, que pueden ser clientes potenciales o pueden ser los clientes que ustedes quieran captar en algún momento. Perfecto. Entonces, tenemos oportunidad y tenemos riesgo, decíamos. Siempre. ¿Qué pudiste ver con respecto a eso? Los riesgos es, sobre todo, cuando vos clasificás tu audiencia, digamos, es, como todo, la entrada es, el nivel de entrada, los riesgos que tenés de entrada son muy bajos. Bien. Porque no tenés ni que invertir un montón, ni que tener una gran producción, entonces es bajo. Ahora, lo que tenés un poco de riesgo es conectar con tu público, que es una realidad, o puedes tener ahí, como mostrabas, el rango etario y demás, pero también tenés que ir construyendo el mensaje que tenés con esa audiencia a la que vas a ir conectando, ¿no? Bien. Y también la competencia a la que vos tenés, porque del tema que quizás vas a empezar a hablar, hay muchas personas que están hablando de ese tema. Entonces, ver también un poco lo que hablábamos en otros episodios, cómo conectas con tu audiencia y cómo vas construyendo esa marca y ese contenido a lo largo de tus episodios, por llamarlo de alguna manera. Totalmente. Después el tema de la cuestión más, si se quiere, marketinera, por llamarlo de alguna manera, es cómo empezás si vos te dedicas solamente a lo que es construcción de contenido, sin tener que vender algo específico, puedes empezar a construir ese contenido teniendo en cuenta temas puntuales, que la gente te empiece
a escuchar por temas específicos y demás. Bien. Y si vos estás vendiendo un producto o algo puntual, quizás puedes empezar a todo lo que es el embudo que se llama lo que es marketing, digamos, Sí. empezar ahí con el tema de recordación y demás. Y siempre tener en cuenta, quizás lo más complejo, las contras, es el tema de la edición posterior de claro. todo esto, de todo este contenido, Claro. cómo, digamos, utilizarlo, si vos haces uno por semana, uno por mes, uno cada 15 días, cómo optimizás todo ese contenido, lo pautás, no lo pautás y demás. Y después también tener en cuenta quizás una contra que podría ser es el tema de, bueno, que obviamente tenés que usar una plataforma que no es tuya, no es propia, Claro. que va a estar apalancada en un externo, o sea, que Dios quiera que no, que el día de mañana se apagan, no dejan de funcionar, empiezan a cobrar una cuota, un fee mensual Totalmente. elevado. Bueno, ahí también ver las opciones. Pero creo que es una buena herramienta que para mí, desde mi punto de vista, tiene más pro que contras. Más pro que contras. Sí, ya sea a la hora de comunicar algo puntual sin objetivo de venta o un objetivo de venta específico, ya sea un producto, un servicio o lo que sea. Bien. Para mí está bueno. Ahí nos ponía Dani, que preparó la gran parte de este script, digamos, ponía que se generan vínculos emocionales únicos, ¿no? Conecta muchísimo. Sí. Esto del video es lo más similar hasta que tengamos metaversos y cosas así para estar hablando con la gente como si estuviera hablando personalmente. Es lo más parecido, audio y video. Es que es lo más genuino. Claro. Es lo más genuino. Ojo, que también ahí está la construcción que vos hagas mientras vas hablando con la persona. Ajá. Porque si se nota que es muy guionado, muy armado, muy acartonado, la gente eso a la larga lo nota. Y eso se pierde. Porque lo que la gente hoy en día compra o ve en un programa o en un video podcast o en un streaming es la genuinidad. ¿Cómo? Lo genuino, Lo genuino. de Bien. quién lo está transmitiendo, de quién está hablando. Exacto. Eso para mí suma un montón. Yo los que me engancho, o los que miro, o lo que escucho, es porque realmente conecto con quien está hablando desde una cuestión genuina. Bien. No, o sea, quizás me está vendiendo, porque la mayoría me está vendiendo algo, Ajá. pero no directamente. Entonces yo me he terminado comprando libros por podcast o streaming que he escuchado. Exacto. Entonces es como la conexión que vos generás, esa no te está diciendo comprame, pero sino te está Exacto. llegando desde otro punto. De hecho, los videopodcasts y los podcasts, también esto sirve para quien lance un podcast, todo esto también, generan como una conexión emocional, decíamos antes, pero un liderazgo, lo que le decimos Sí. generar autoridad. Por eso Meli se compró un libro de alguien, porque escuchó a esa autoridad, esa persona hablando, que tal vez era el host, digamos, el que presenta el podcast, o era un invitado a ese programa de streaming, de radio, de lo que sea. Exacto. Y entonces te generó esa persuasión y te llevó a una compra. También hablamos de esto, quien quiera verlo, en el episodio que también hicimos solos con Meli, de que no dejes que te persuadan con marketing. Ah, sí. Y hablamos de un montón de los mental triggers, que son Exacto. los disparadores mentales, y uno de ellos es para generar autoridad. Exacto. Y después tenemos diversidad de contenidos. Podemos generar muchos tipos de contenidos, podemos hacer un análisis profundo, podemos hacer un análisis, ni siquiera un análisis, podemos hacer entretenimiento. Claro, o sea, podés ir charlando de temas varios, de temas no random, pero sí que tienen que ver con lo que estás queriendo comunicar, pero no en profundidad. O sea, como que tirás los titulares, abrís el tema y quizás después lo podés seguir, esto que decíamos, ¿no? De los pros y los contras. Los podés seguir o en tu web, o en tus redes, en TikTok, Instagram, o videos más cortitos. Entonces ahí vas construyendo también esa comunidad. Exactamente. Y hablando de contenidos, tenemos la diapo 3, que ahí vemos de Spotify también lo que mejor está funcionando. Entonces, miremos, Meli, tenemos comedia, un gran porcentaje, no Sí, lleva a no leer me, el no me porcentaje. sorprendió. No, a mí Cuando vi el tampoco. gráfico dije, tiene Está lógica. bien. Sí. Después tenemos leisure o pasatiempos, lo traduzco yo, lo cual está relacionado con, en YouTube le llama gente y blogs. Es como hablar un Exacto. poco de todo. No es comedia específicamente, pero es Pero es, pasatiempo. claro, es como como la que- radio de antes, de ¿no? antes, Que hablaban y te hacía compañía. Tema y tiran y hablan, está bueno. Bien, después tenemos sociedad y cultura, medio relacionado con la anterior, pero tal vez un poco más de nicho, podríamos decir. Después veo, business, que ahí Negocios. empezamos a entrar nosotros, tecnología también. Exacto. Si bajo veo educación. Muy de lo nuestro, por lo menos a mí me encanta que estemos en esa categoría. Ponemos crímenes, que ese es muy americano, tengan en cuenta que estas estadísticas cuando vean las fuentes Sí, son no muy, muy son de acá. americanas, y otros que son menores. Entonces esto se lo dejamos también, hay algunas cosas que marqué ahí a la derecha para que ustedes lo puedan ver, va a estar en la web en algún momento nuestra, para que puedan ver y entender cuál va a funcionar mejor o cuál hay espacio para seguir creciendo, porque acuérdense de la primera diapo que en Argentina por lo menos está creciendo mucho camino todavía. para recorrer. Sí, sí, correcto, Sí, está exacto. bueno. Entonces, bueno, teníamos un montón de ventajas, algunos riesgos. Yo lo que preparé también es como para que no le dé miedo a nadie, pensar que es para pequeñas audiencias también. Sí,
Pensá que no lo estás, o sea, ojalá, o sea, lo bueno de que escales, digamos, y que seas famoso, pero para arrancar es que pienses que es para un espacio chiquito. Y después, bueno, si escala, correcto, es buenísimo. Una de las métricas que analicé en Spotify, es la diapo que sigue, es retención de pequeñas audiencias. Ahí ven que si uno tiene un podcast y además tiene un video podcast, van a tener un 27% más de que retornan, que vuelven a escuchar. Entonces ahí lo que van a ver, marcado en azul, que ahora no lo leo, pero es cómo se fideliza mucho, mucho más la audiencia. Eso te lleva a valorar por qué este esfuerzo que decía Meli antes se paga de alguna manera por tener un canal directo de alguna forma. Claro que no te responden, aunque nosotros, no, pero podés responder. Sí, de hecho en estos directos, si internet me funcionara, tendríamos YouTube. No, es mi computadora. Sí, así que bueno, si hay alguna Meli fans que está escuchando, no la puedo leer en este momento, así que bueno, sepan disculpar. Yo he ido de podcast a algún podcast y así, porque conectás y vas y venís. Exacto. Está buena la conexión. Bien, y que la típica pregunta que siempre te hacen cuando yo asesoro a algún cliente o algo de una red social es ¿qué horario publico? Bueno, yo encontré una estadística bastante interesante, la número 5, que ahí tenemos como Spotify va midiendo el lanzamiento de los podcasts. Ojo que no es video podcast. Es podcast. Y ahí tenemos desde enero, donde la gente se pone como un motivo y empieza un nuevo podcast o un nuevo tema. También tiene como el arranque de año. Sí, los propósitos de año nuevo le llamo yo. Para mí está relacionado con eso. Después dejan un poquito, retoman hacia marzo, abandonan por completo en abril, cuando empieza la escuela, empieza el trabajo, los clientes pesados y todo lo demás. Después van de nuevo en julio, junio, cuando son las vacaciones, los cortes. Y después tenemos hacia fin de año, cuando empezamos. Ahí, bueno, también tendría que ver si son algunos de deporte, nutrición, porque también hacia fin de año. Pero igual, ahí está todo mezclado. Hay estadísticas de varios países. Yo, la verdad que ahora hice muchas reflexiones para hemisferio sur, pero para hemisferio norte muchas veces está totalmente al revés. Sí, así que si alguien de España o de México que nos está escuchando, va a ser un poquito al revés. Al revés. Bueno, perfecto. También tenemos como contras la centralización y dependencia que decías de las plataformas. Claro, de las plataformas. Y ahí yo me anoté para que vuelvan a ver el episodio 14, que ese creo que no estabas vos y lo hicimos con Dani, de el riesgo de depender de una única plataforma. Entonces, que no dependan solamente de Spotify, tengan también en YouTube, no dependan solo de YouTube, tengan también en Spotify, tengan en Apple Music, lo que hacemos nosotros sin que nos hagamos los diversidad, diversificación, ¿no? Lo mismo que diversificás con tus finanzas, que se tendría que diversificar, lo haces con tu contenido, ¿no? O sea, ayer de casualidad estaba en Instagram y de casualidad abrí una persona que hacía podcast y me abrió una aplicación que yo no conocía. No era ni Spotify ni la de Apple, era otra y dije, bueno, me la guardé para después descargarla y ver qué onda. Bien. Porque, nada, como para conocer otras herramientas. Perfecto. Como la parte de estrategia de marketing es un montón que tenemos y ya queremos pasar a la invitada, lo vamos a dejar para otro episodio, para otro programa. Ustedes pueden hacer embudos, que lo empezó a decir Meli, pueden hacer, el embudo entra a la gente y se va decantando hasta llegar a comprar tu producto, tu servicio. O a ser fiel en el caso de que no vendas algo puntual. Recomendar. Exacto, que sea una persona habitué que literalmente va a la aplicación y escucha o ve algo puntual tuyo. O sea. Y me tomo un minuto para decir algo que vengo diciendo hace 1000 años. Ustedes de un video pueden sacar mínimo 4 contenidos. Pueden tener un audio, el video, lógicamente, imágenes. Fíjense en nuestras redes, publicamos imágenes de vez en cuando. Y pueden tener también el texto, y esto ya lo empecé a decir cuando no existía la IA, y ahora es mucho más fácil generar un texto y pueden tener artículo en el blog que te lo lee Google, te lo lee la IA, entonces te van a encontrar, porque esto de crear contenido, el inbound marketing, en parte sirve para que te encuentren. Así que bueno, yo tengo una diapo más, Piero, las 6, así la gente se entera un poquito cuáles son los momentos que más se escucha podcast y video podcast, y vemos que a la tarde hay un corte. Entonces tenemos los contenidos que son más de educación, que van más por la mañana, y todos los que son más de entretenimiento, pero es lógico, ¿no? Van más por la tarde. Exacto, uno quiere relajar un poco y dice, bueno, no, a la tarde cuando corto de laburar o lo que sea, le doy un poquito a lo que es más entretenimiento. Y en la diapo 7, ya para ir terminando, tenemos días y horas, y ahí podemos ver, a ver si lo llego a ver, yo igual se los marqué, que ¿qué tenemos, Meli? ¿Ahí se llega a ver? Yo 9, 6, son los horarios, son 2 picos. 9, 12, 3. Perfecto, hay 2 picos de horarios donde la gente se conecta más, que son los típicos, cuando uno va hacia el trabajo, por ejemplo, o cuando vuelve a su casa y está tranquilo, quien pueda estar tranquilo en su casa. Por ejemplo, los lunes a las 7 de la mañana me conecto con un video podcast específico
Y los fines de semana a caminar. Exactamente. Ahí va, bueno, genial. Bueno, Meli, lo hicimos rapidísimo, queríamos meter todo. Queríamos meter toda una aceleración, le que metimos. Creo que está bueno el episodio como para... Sí, para darle más. Para darle más. Nos quedó algo de lo que es la parte de ¿Quieres meter algo más así? No, la parte de esto, que pusiste una palabra difícil. Dale. Infoxicación, que es como lo puso Dani, el exceso. Sí. Como el exceso de todo lo que es el contenido, que hoy tenés tanta cantidad de información, de contenido, que uno a veces no sabe qué ver, qué escuchar, qué leer. Y bueno, entre todo, o sea, empezar un poco a ver un poquito de todo y tener esa capacidad de decir, bueno, empezar a discernir o quedarte con gente que vos intuís o pensás que es genuina, instruirte también por otro lado, como para comparar ese contenido que te está dando una persona en vivo o en directo, digamos. Nada más que eso, ¿no? Porque como decíamos en los otros episodios, hay mucha gente que vende humo y nada, en la red hay de todo y un poco tener en cuenta esa calidad de contenido. Perfecto, totalmente como de la acuerdo. Nuestra. Como la nuestra, seguro, y de la invitada que enseguida la vamos a anunciar. Vamos preparando un corte, entonces le digo a la gente que nos siga en Spotify, en YouTube, denle clic a seguir, a la campanita famosa esa, así se enteran cada vez que publicamos un programa. Ahora nosotros vamos a mandar el corte, pero busquen el siguiente episodio en Spotify y el siguiente episodio en YouTube, donde hablamos con la invitada que enseguida le presentamos. Vamos a un corte y enseguida venimos con más FOMO Streaming.